Quería agradecerte que me hayas leído, eso es lo primero, y participar con mi mutilado, que es el título del relato, en las cartografías malagueñas. Luego, estar aquí es confirmar que el rumor era cierto. Es decir, a la hora fijada, el día señalado, pues estamos compartiendo literatura. Hace media hora el texto era mío y ya es de todos vosotros, ya no me pertenece, es vuestro. He perdido el control, ya se ha hecho papel y es de vosotros. Hasta el punto de que si lo apretáis y lo leéis, igual os saltan unas gotas de sangre derramadas en el suelo. No me gusta explicar mucho sobre los textos que escribo, simplemente os pido que lo interpretéis según os plazca y lo llevéis a vuestro propio mundo literario y vital. Mutilado surgió de una propuesta de Pablo, era Semana Santa, y nos pidió salir por la ciudad y empaparnos de los ritos callejeros. Y yo me lancé a ello, y como me gusta la Semana Santa, pues de ahí salió. Es un relato que lo podéis leer como un artefacto de ficción, pero todo lo que se cuenta es cierto. El encuentro, los giros expresivos, los detalles, y responde a mi idea de lo que entiendo que es la literatura. A mí me gusta la literatura muy directa, incómoda. Yo me acerco a espacios un poco, a submundos, a nuestras historias, a realidades invisibles, descarto lo obvio y me voy a por lo que cueste. Os pido simplemente un par de cositas en la lectura. Si os apetece y si os place. Es una idea. La primera es que si os gusta y lo queréis leer por segunda vez, os vayáis al sitio en el que está ambientado, que es la Plaza de Uncibal. Y la segunda propuesta es que Mutilado os ofrece muchos hilos y podéis tirar de algunos de ellos, hay referencias. Lo que sucede es que igual os lleva a sitios un poquito oscuros e incómodos. Hay, por cierto, el relato, la crónica, como queráis, es muy realista, pero hay solo un aspecto en el que me he alejado de la realidad. El protagonista me pidió no aparecer con su nombre, porque no quería tener represalias en la cofradía a la que pertenece. Entonces eso a veces lo hemos hablado en otros textos, hasta qué punto es conveniente forzar. Entonces he cometido una pequeña travesura y le he cambiado su nombre por el de Rudolf, porque es un admirador de Rudolf Hess. Así que ya sabéis algunos por dónde va el tema. Bueno, no voy a seguir hablando, hay más cardenales que van a intervenir en este cónclave, así que os deseo feliz lectura y gracias a todos.